Bienvenidos todos. Como les hemos venido hablando ya por semanas, hemos estado presentándoles la visión que Dios nos ha dado como iglesia, a la cual hemos llamado ¿Qué sigue? Y como vieron hoy en el video, se trata sobre este centro de consejería bíblica que queremos construir con la ayuda de Dios y con la generosidad de toda la iglesia, para así poder atender a tantas personas que están dolidas, que están lastimadas y que necesitan ayuda. No sé si se han fijado cuando llegan a este campus, pero apenas ustedes entran al campus, hay una señal que dice, tú eres amado aquí. Y nosotros como iglesia no es solo una frase, queremos que sea realmente cierto. Que cada persona que necesite ayuda sienta que esta es su casa y que ellos son amados aquí. Si tú nos visitas hoy por primera vez, te invito a que envíes la palabra conectar al 239-239. Cuando haces eso, nos das una oportunidad de conectarte y ayudarte en tu próximo paso. Es tan simple como escribir un mensaje de texto, conectar al 239-239, y con mucho gusto trataremos de ayudarte a conectar, ya sea con un grupo o proveerte cualquier tipo de información que tú puedas necesitar. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Éxodo, una serie que hemos llamado Valiente. Hemos venido aprendiendo cómo podemos ser valientes en distintas circunstancias. Y hoy vamos a continuar viendo cómo podemos tener valor o ser valientes para confiar. Así que vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a estar en Éxodo capítulo 16. Si tiene su Biblia en mano, le pido que me acompañe a Éxodo 16. Si no, puede seguir los versículos en pantalla. Bien, Éxodo 16, versículo 1. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a un desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Versículo 11. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, he oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Por la tarde surgieron los codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Versículo 31. La casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Esto es lo que el Señor ha mandado, dijo Moisés, que se guarden unos 2 litros llenos de maná para sus generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer, 2.2 litros, es la 10ª parte de una efa, 22 litros. Amén. Pueden tomar asiento. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez has tenido que dejar atrás lo conocido sin saber exactamente cómo iba a terminar la historia tuya?
No porque te sintieras seguro sobre tu siguiente paso o lo que te esperaba el futuro, sino porque quedarse allí donde estabas ya no era una opción. Para muchos de nosotros, emigrar fue uno de esos momentos decisivos, ¿no es así? Nadie emigra porque se siente completamente seguro de lo que está en el futuro, de lo que le depara la vida. Muchos de nosotros emigramos con miedo, con dudas, con preguntas. Y dejamos familia, cultura, idioma, estabilidad. Todo lo dejamos atrás confiando en que el sacrificio que estamos haciendo valdrá la pena. Y antes de emigrar hay un proceso largo y silencioso que muchas veces la gente no ve. Largas jornadas de trabajo, ahorros que parecen no rendir, puertas que se cierran, caminos que no se abren, momentos de frustración y noches en las que pensamos si hemos realmente tomado la decisión correcta. Todo ese proceso nos va formando, aunque en el momento tú y yo no lo entendemos. Y llega ese día que lo cambia todo. Finalmente llega el día. Llega el día en que cierras la puerta de tu casa por última vez y es hora de salir rumbo a otro país. El miedo está ahí, latiendo en el pecho, recordándote todo lo que dejas atrás. Pero llega el momento de avanzar. Puedes quedarte congelado, aferrado a lo conocido, o puedes dar el primer paso con lo poco que tienes, confiando en que habrá un mañana mejor. Y en cierto sentido, todos los que están aquí hicieron eso, ¿no es así? Y en muchos sentidos, así es confiar en Dios. No es esperar a que el miedo se desaparezca, sino obedecer paso a paso cuando el camino se siente incierto. Es creer que Dios ha estado obrando en el proceso y confiar en que Él te está llamando a avanzar hacia algo que aún no ves con claridad. Pero esa clase de confianza no se desarrolla de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Es algo que toma tiempo, es un proceso que viene lleno de sacrificios y sufrimientos. Y ese es exactamente el momento en que encontramos al pueblo de Israel en Éxodo 16. Ellos ya habían sido redimidos por la sangre de un cordero, ya habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, ya habían sido guiados milagrosamente por el Mar Rojo. Su libertad fue inmediata, pero aprender a confiar en Dios iba a ser todo un proceso. Ahora ellos están en el desierto y no saben qué les espera. Entonces se sienten tentados a retroceder, pero Dios los invita a confiar en Él día a día mientras viajan hacia la tierra prometida. ¿Te suena eso familiar? ¿Te parece familiar? Esa es la vida cristiana. Esa es nuestra vida como cristianos. Nosotros también hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Hemos cruzado por fe a una nueva vida de libertad. Y Dios nos invita ahora a confiar en Él mientras vamos en camino hacia la tierra prometida que nos espera en el cielo. Pero el viaje es una preparación en el desierto que nos lleva a la tierra prometida. Así que hoy, en Éxodo 16, vamos a ver cómo Dios usa el desierto para exponer nuestra desconfianza, para reorientar nuestros corazones y para enseñarnos a descansar en Él. Veamos el primer punto. El descontento revela nuestra desconfianza. En el capítulo anterior, capítulo 15, en los versículos 22 al 26, vemos que Israel salió hacia el desierto de Shur. Allí anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron finalmente a Mara, a ese territorio, no pudieron beber las aguas. Y la razón que no podían beberlas es que las aguas eran amargas. Entonces, cuando el pueblo llega a ese lugar y finalmente encuentra agua, pero no puede consumirla, ¿qué creen ustedes que hizo? Nos dice la palabra que el pueblo se quejó. Entonces, Dios vino y le dijo a Moisés que arrojara un tronco al agua, y las aguas entonces milagrosamente se volvieron dulces. Fue allí en ese momento que Dios les dio otro nombre para referirse a sí mismo: Yahweh Rafa, el Señor que sana, el Señor que ha sanado las aguas, el Señor que puede sanarte a ti y a mí.
Nos sigue contando Éxodos que ellos llegaron a Elim. Y cuando llegan a ese sitio, a Elim, es como si ellos hubiesen llegado a un oasis en el desierto. Es como un resort donde habían 12 fuentes de agua, habían como 70 palmeras. Entonces llegaron a ese lugar donde se sentían cómodos. Y para ser honestos, si hubiese sido por ellos, se hubiesen quedado allí. Era un paraíso en el desierto. Pero no se quedaron allí. Y la razón que no se quedaron allí es que Dios los guió al desierto de Sin. Era una región árida y amplia que se extiende desde el oasis de Elim hasta el monte Sinaí. El desierto, por lo general, es muy duro. No solo es duro, sino que a menudo es un lugar donde somos probados. Un lugar que Dios utiliza para prepararnos. Entonces vemos en el capítulo 16, versículos 2 y 3, que ha pasado exactamente un mes desde que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo van las cosas? Solo ha pasado un mes. Bueno, lo que vemos es que toda la comunidad murmuró. Y cuando dice murmuró, quiere decir se quejó. Toda la comunidad se quejó contra Moisés y contra Aarón. Y este tema de la queja y la murmuración es repetitivo. Es un tema que corre por Éxodo. Está en Éxodo capítulo 15, 24. Está también en Éxodo capítulo 17, versículo 2. Un pueblo que en lugar de agradecer a Dios lo que hacen es murmurar, murmuran, se quejan. ¿Y qué es quejarse? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa quejarse? Quejarse no es un grito de ayuda. Tampoco es una expresión de decepción. Ni siquiera es un desacuerdo. Porque en la Biblia encontramos ejemplos piadosos de personas que dicen, Señor, tengo miedo. Señor, estoy herido. Sana mi corazón roto. Señor, estoy molesto. ¿Cómo has podido hacer esto? Ojalá esto fuera diferente. Ayúdame, por favor, Señor. Ese tipo de ejemplos los encontramos en la Biblia. Pero quejarse es algo distinto. Y creo que podrán verlo en pantalla. Quejarse es una rebeldía silenciosa. Es una rebeldía silenciosa del corazón. Y lo que hace la queja es que pone en duda la bondad y la sabiduría de Dios mientras seguimos disfrutando de su gracia. No es solo frustración, sino una especie de sospecha. Quejarse es decir, Dios, yo sé cómo dirigir el universo mejor que tú. O decir, Dios, tú no sabes realmente lo que estás haciendo. No me gusta lo que estás haciendo. Voy a hacer lo que yo quiera, porque en realidad yo puedo hacerlo mejor que tú. Y no sé si te has fijado en nuestra sociedad, pero nuestra sociedad tiende a catalogar, si se quiere, incluso los cristianos, los pecados. Hay algunos pecados que para nosotros son intolerables, cosas que no toleramos bajo ninguna circunstancia, como por ejemplo el adulterio, las mentiras, el robo, la violencia, el asesinato. Esas son cosas que definitivamente nosotros no toleramos. Pero hay otros pecados más sutiles que con mucha facilidad pasamos por alto, como por ejemplo la avaricia, la envidia, la ira, la preocupación, la murmuración, el chisme. A esta lista también deberíamos añadir la queja. La queja es un pecado que nosotros detestamos en los demás. Yo te puedo apostar a ti que si alguien vive quejándose contigo, llega un momento en que tú no quieres escuchar más quejas. Es un pecado que nosotros detestamos en los otros. Pero cuando es nuestro turno de quejarnos, es un pecado que casi siempre justificamos cuando es nuestra hora de hacerlo. Entonces, ¿por qué la queja? Versículo 3. Los israelitas se estaban quejando porque el hambre ya les estaba pegando fuerte. Por eso yo siempre les aconsejo, no digan nada cuando tienen hambre. Es mejor permanecer callado. El pueblo de Israel iba trayecto a la tierra prometida. Las provisiones comenzaron a acabarse, se acabaron rapidísimo, así como las meriendas en manos de tus hijos. Desaparecieron.
Entonces los israelitas pensaron, bueno, esto es un viaje corto. 2 semanas estaremos allí con el favor de Dios. Pero el viaje se tornó en 40 años. Y ahora allí en medio del desierto y sin comida a la vista, entonces el estómago está empezando a predicar mucho más fuerte que Moisés. No importa lo que diga Moisés, los oídos están empezando como que a cerrarse. Y para ser honestos, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo tengo que vivir con ellos en mi casa. Cuando mi esposa tiene hambre es mejor que ni se le acerquen y le hablen. Y mis hijos lo heredaron de ella. Porque cuando tienen hambre se ponen gruñones. Yo creo que todos en cierta manera somos así, ¿cierto? Con el estómago vacío estamos molestos, gruñones. Barriga llena, corazón contento. Pero hay algo que hace la queja, y esto es en serio. La queja distorsiona el pasado. Hay varias cosas que la queja hace. Y lo primero que vemos según el pasaje es que distorsiona el pasado. Fíjense lo que dicen los israelitas. Dicen, ¿recuerdan Egipto? Allá nos sentábamos junto a grandes ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Ahora yo me pregunto, ¿qué es una olla de carne? Debe ser algo así como una especie de buffet, una especie de Golden Corral. Todo lo que tú puedas comer. Pero lo que vemos es que ellos comenzaron a idealizar su vida en Egipto, como si esos fueran los buenos tiempos. ¿No es increíble? Cuando ellos estaban en Egipto, ellos cantaban otra canción, ¿recuerdan? Éxodo 2:23 dice, ellos gemían y clamaban a Dios por ayuda. Eran miserables en Egipto, pero ahora se encuentran diciendo, ¿recuerdan los días en Egipto? ¡Qué buenos eran esos días! Ese es el lenguaje de la adicción y la negación. Todos nosotros tendemos a romantizar el pecado. Y no solo el pecado, sino nuestro pasado, para así minimizar su devastación. Nosotros queremos justificar nuestra manera de pensar. Así que por eso recordamos mal el pasado y todo ese dolor que el pecado causó en nuestra vida. Ellos le dijeron a Dios, nosotros queremos volver a Egipto. Déjanos volver a Egipto. Y esa es la mentira que tú y yo nos repetimos. Mi pasado era mejor. Oh, cómo quisiera volver al pasado. Mi pasado era mejor que el futuro que Dios tiene para mí. La queja distorsiona el pasado. Pero no solo distorsiona el pasado, la queja también distorsiona el presente. Fíjense lo que dicen los israelitas. Dicen, tú nos sacaste a este desierto para matarnos. ¡Wow! Olvidaron todos los milagros que Dios había hecho por ellos. Todo. Apenas unos días antes, Dios había convertido esas aguas amargas en aguas dulces y frescas. Acababan de pasar varias semanas acampando en un resort en la tierra de Elim. Pero ahora, porque se quedaron sin comida, porque están en el desierto, ahora ellos creen que Dios los quiere matar de hambre. Lo primero que pensaron fue, Dios nos quiere matar. Por eso nos ha traído aquí. Toda una teoría de conspiración. Pero la realidad es que ellos no se estaban muriendo de hambre. Era una exageración. No se estaban muriendo de hambre, porque recuerden que todavía ellos tenían animales para ordeñar y tenían queso que podían preparar. Es como cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, papá, me estoy muriendo de hambre. Tú sabes que en realidad no se está muriendo de hambre. Sí, tal vez tenga hambre, pero no se está muriendo de hambre. Solo está exagerando. La exageración puede ser muy seria. Muy seria, porque podemos usarla para difamar a otros y para engañarnos a nosotros mismos. Usamos palabras como, tú nunca haces esto, o palabras como, tú siempre haces aquello. Tendemos a usar ese tipo de expresiones porque queremos crearnos caricaturas mentales de otras personas, incluso a veces hasta de Dios. Entonces comenzamos a contar historias distorsionadas, historias donde tú y yo nos mostramos muy bien. Historias donde hacemos que los demás parezcan muy mal. Entonces la queja distorsiona el pasado, pero también distorsiona el presente. Y por último, la queja es ultimadamente desconfianza en Dios.
Las dificultades, hermanos, prueban nuestra fe y revelan nuestro corazón. Ellos se quejaron contra Moisés y contra Aarón, pero en realidad estaban enojados con Dios. Es una falta de confianza en Él, es un rechazo a su plan. Ellos permitieron que las circunstancias distorsionaran la verdad sobre Dios. Comenzaron a ver a Dios distorsionadamente. Comenzaron a creer cosas que no eran verdad de Dios. Por eso, cuando tú y yo nos quejemos, debemos realmente tratar de llegar a la raíz de nuestra queja. Y si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta de que a menudo no se trata de lo que nos estamos quejando, sino de quién nos estamos quejando. De Dios. El miedo cuenta historias que a menudo son mentiras. Cuando tú y yo estamos pasando por pruebas y nos sentimos atemorizados, comenzamos a decir estas historias y a creer estas historias que son mentiras, porque tenemos una tendencia a editar nuestros recuerdos. Entonces regresamos y comenzamos a editar y a creer cosas que son falsas sobre Dios. Un espíritu de queja indica en realidad que algo no anda bien con tu relación con Dios. Tú puedes tomar la queja y dirigirlo hacia otra persona. Tú puedes tomar la queja y culpar a otra persona, pero en realidad, en el fondo, se trata de Dios. Nuestras quejas y nuestro descontento revelan que desconfiamos en Dios. Es como que dijéramos, no confiamos en que Dios tiene el poder, y no solo el poder, sino que Él desea ayudarnos y cuidarnos. Por eso es que es importante que dependamos de Él. Y ese es nuestro segundo punto. La dependencia reorienta nuestros corazones. Versículo 4. Entonces el Señor le dice a Moisés, para ser honesto, si tú y yo fuéramos Dios, después de todo lo que ha hecho ese pueblo, lo más probable es que tú y yo hubiésemos dicho, váyanse al infierno. No quiero saber más nada de ustedes. Son necios, son tercos, no importa lo que haga por ustedes. Siempre necesitan algo más, siempre viven quejándose. Pero qué lindo que Dios no reacciona. Dios no reacciona, sino que responde. Cuando tú reaccionas, solo estás reflejando lo que la otra persona hace o dice. Cuando respondes, al contrario, estás haciendo algo que calma la situación y algo que aporta una solución. Entonces Dios no reacciona, sino que responde. Y vemos versículos 4 y versículo 13, dice, yo haré llover pan del cielo para ustedes. Dios responde con compasión, no con condena, no con condenación. Él dice, les daré lo que necesitan cada mañana y cada tarde. Así que ellos reciben maná por la mañana y codornices por la tarde. Eso era mejor que cualquier servicio de entrega a domicilio. Los animales prácticamente volaban directamente hasta el campamento y te traían la comida. No había nada mejor que eso. Entonces, versículos 14 y 15 vemos, por la mañana había una sustancia que era menuda, que era escamosa y fina, así como la escarcha sobre la tierra. Y cuando los israelitas vieron eso, se preguntaron, ¿qué es esto? Y el nombre, maná, es literalmente eso. Significa, ¿qué es esto? Y nos dice la Escritura que era como la semilla de cilantro, blanco, y que su sabor era como hojuelas de miel. Es como un pastelito de guayaba con queso, pero con la energía de una barra nutricional. De hecho, el Salmo 78 lo describe como el pan de los ángeles. Algo que no tenía igual. Pero Dios no solo les estaba enseñando que Él provee, sino que también quería enseñarles cómo Él provee. Porque el maná venía con ciertas reglas. La regla número 1, no puedes tomar más de lo que se te dice. La regla número 2, no puedes guardarlo ni acumularlo. La regla número 3, el viernes debes recoger el doble para tener comida para el día siguiente, el sábado. Ahora, como sabemos bien la historia, como somos humanos y como siempre estamos probando los límites, ¿verdad? Vemos en los versículos 15 al 27 que cada regla fue puesta a prueba por el pueblo. Una regla no es regla al menos que tenga consecuencias, ¿cierto?
Entonces vemos que algunos recogieron demasiado. Ellos no hicieron caso. No. Dios está diciendo que agarre solo lo que necesito hoy, pero ¿para qué? Voy a adelantar el día de mañana. ¿Quién sabe si mañana no hay? Entonces algunos recogieron demasiado. ¿Y saben qué sucedió al día siguiente? Estaba lleno de gusanos y olía mal. Otros se olvidaron de recoger el doble para el sábado. Se confiaron. No, mañana habrá más. ¿Y saben lo que les pasó? Terminaron ayunando al día siguiente. Un ayuno intensivo. Y eso sí continuó durante semanas hasta que el pueblo eventualmente aprendió cómo hacerlo. Pero ¿te has preguntado por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué haría Dios eso? Versículo 4. Para ponerlos a prueba. Para probarlos. Y no se trata de un profesor que está tratando de aprobar o reprobar a sus alumnos, sino más bien como un padre que está tratando de enseñar a sus hijos. Porque Dios no los envió al desierto para abandonarlos, sino para enseñarlos a confiar en Él. Dios dice, van a hacerlo exactamente como yo les digo, hasta que aprendan a confiar en mí. Entonces vemos en el versículo 12 que al caer la tarde comerán carne. Y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Cada mañana y cada tarde sabrán que yo soy el Señor que los cuida y el Señor que provee. Así aprenderán a reconocer mi nombre. Mi nombre está directamente ligado a tu provisión diaria. Es como nos dice Deuteronomio 8:2. Nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Es como si Dios dijera, ¿confiarás en mí lo suficiente como para hacer lo que te digo, aunque no tenga sentido para ti? La pregunta para nosotros es, ¿confiaremos lo suficiente en Dios aunque no tenga sentido? Porque la prueba tiene que ver con confiar. Cuando estamos en medio de la prueba, eso está ligado directamente con confiar. Y los israelitas durante años no tuvieron que confiar en Faraón, ¿cierto? Ellos no tenían que confiar en él, ellos solo tenían que obedecer. O obedecían o morían. Ellos no tenían que confiar en él. Entonces Dios les está enseñando a ser humanos de nuevo. No esclavos, sino humanos. Dios les está enseñando que ellos no son herramientas vivientes, sino que son personas. Dios quería más que su libertad. Él quería formar su carácter para que ellos pudieran prosperar como nación. Entonces Dios les enseña que proveerá lo necesario para que ellos prosperen. De niño yo aprendí que mi tarea era muy sencilla, confiar en mi papá. Cuando yo era pequeño, no me preocupaba. Y si llegaba a preocuparme, siempre estaba allí papá que decía, no te preocupes, esa no es tu tarea, esa es mi tarea, yo me encargo. Y así mismo Dios está diciendo, tu tarea es ser mi hijo. Mi tarea es ser tu Dios. Dios quería que aprendieran a amarlo, que aprendieran a depender de Él, a confiar en Él, a obedecerlo. Porque nuestra inclinación natural es desconfiar y acumular. Desconfiar de Dios y acumular. Tú y yo somos acaparadores por naturaleza. Si quieres, cuando viene un huracán, ¿tú sabes lo que sucede en las tiendas? Lo que se ve en las tiendas no es confianza en Dios. Lo que se ve es desesperación y acaparamiento. Y si hay 20 paquetes de agua, me los llevo todos, porque no sé mañana qué habrá. Esa no es nuestra naturaleza, pero Dios nos está diciendo, no pueden tomar más de lo que necesitan, ni tampoco acapararlo. Deben superar la mentalidad de escasez que tenían como esclavos. Cuando eras esclavos, tenías que esconderte, sí, en Egipto y acaparar, pero ahora eres mi hijo. Ahora eres mi hijo, ahora no tienes que esconderte. Yo te proveo. Entonces debemos dejar la mentalidad de acumular y aprender a dar. Porque ahora somos hijos de Dios y Él provee todo lo que necesitamos.
Sin embargo, es muy fácil también convertir la provisión de Dios en un ídolo. Dios no quería que confiaran en el maná y tampoco en las codornices. Él quería que dependieran de aquel que provee. Porque es muy fácil para nosotros tomar todas esas cosas buenas que Dios nos da. El dinero, la familia, la carrera, los logros, las casas, los carros, y convertirlos en nuestros propios ídolos, en nuestros propios dioses. Por eso es que Dios lo diseñó de esa manera. Dios lo diseñó de una manera que ellos tenían que tomar una decisión diaria. Todos los días. Todos los días tenían que preguntarse, ¿confiaré en que Dios me proveerá mi alimento diario o no? Jesús nos dijo, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios los hizo ir a buscar el maná todos los días? ¿Por qué Dios haría que su pueblo busque el maná todos los días? ¿Por qué Dios no se inventó algo como un maná al por mayor, como en Costco o en Sam's? Que fueras una vez al mes y lo tomaras. Es más, ¿por qué Dios no cerró sus estómagos y les quitó el hambre? Porque Dios quería que lo fueran a buscar cada día. Que lo fueran a buscar para que así sintieran su dependencia de Él constantemente. Y eso lo que nos dice es que tú y yo necesitamos una relación con Dios cada día. Necesitamos depender de Él todos y cada uno de los días. Pero muchos de nosotros queremos que Dios nos dé de inmediato todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, para así poder continuar con nuestro día. Pero no solo necesitamos ir a Dios con esas cosas que tanto necesitamos. Necesitamos ver que Dios, Él mismo, es nuestra mayor necesidad. Es a Él a quien más necesitamos. No nos damos cuenta, tú y yo, de que Dios es lo que necesitamos hasta que Él es todo lo que tenemos. Por eso debemos recordar que tú y yo no amamos a Jesús simplemente porque queremos tener una vida mejor. No, amamos a Jesús porque Él es mejor que cualquier cosa en esta vida. Más que necesitar cosas de Dios, necesitamos desesperadamente a Dios. Deuteronomio 8:3 nos dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive ¿de qué? De todo lo que procede de la boca del Señor. De allí viene la importancia de depender en el Señor, porque allí es donde se encuentra nuestro verdadero gozo. Y ese es nuestro tercer y último punto. El verdadero gozo se encuentra cuando tú y yo descansamos en la fidelidad de Dios. Entonces Dios no solo les estaba enseñando que iba a proveer para ellos, sino que también quería que aprendieran a descansar en Él. Fíjense lo que dicen los versículos 22 y 23. Les dice, en el sexto día recojan doble porción de pan para que en el día de reposo descansen. No debían recoger maná en el día de reposo. Ellos debían más bien recordar quién les daba el alimento. Debían tomarse un día completo para descansar y para alabar a aquel que da y que provee. Y ponte a pensar, este pueblo era esclavo en Egipto. ¿Tú crees que ese pueblo tuvo algún día el lujo de tomarse un día libre? Jamás. Nunca pudieron tomarse un día libre para descansar. Porque solo las personas libres pueden descansar. Y Dios ahora les está enseñando que ya no eran esclavos, sino hijos de Dios, libres. Ellos no tenían que preocuparse por conseguir comida en el día de descanso. Ellos solo debían descansar, confiando en que Dios iba a proveer y disfrutando todo lo que Él ya había provisto durante la semana. ¿Cuántos de nosotros seguimos esclavizados por el trabajo, descuidando a la iglesia y el día del Señor, olvidando que nuestra verdadera provisión y nuestro verdadero descanso vienen de confiar en Dios? Vemos en los versículos 27 al 30 que en el séptimo día algunos de los del pueblo salieron a recoger. Hubo gente que no obedeció
Ellos tomaron el día de descanso y se fueron a trabajar. Salieron a recoger, pero ¿qué creen que encontraron? Nada. No encontraron nada. Por supuesto, no habían obedecido. No recogieron el doble el día anterior. Entonces salieron a buscar maná, pero no había. En lugar de confiar y descansar en lo que Dios ya les había dado, ellos se negaron a descansar y terminaron vacíos. Nuestra cultura hoy en día encuentra mucho valor y significado en lo que hacemos. La gente piensa que tú eres lo que haces. El valor y el significado se encuentran en lo que hacemos. Y es por eso que en esta cultura valoramos mucho más el trabajo y descuidamos el descanso. Como resultado, estamos siempre agotados, exhaustos. Todos vivimos con esa voz interior que nos dice: trabaja más duro, esfuérzate más, sé perfecto. Si lo haces mejor, tal vez consigas esa promoción. Es más, incluso cuando tomamos vacaciones, cuando tomamos descanso, siempre está la vocecita que murmura: te estás atrasando, regresa a la oficina, vas a tener problemas, regresa a trabajar, ponte al día. Seguimos viviendo como esclavos del miedo en vez de vivir como hijos de Dios. Israel fue liberado. Ellos fueron liberados de inmediato y salieron de Egipto. Pero ¿sabes qué? Tomó 40 años para que Egipto saliera de ellos. La realidad es que se puede sacar al esclavo de la esclavitud, pero es difícil sacar la esclavitud del esclavo. Nosotros también hemos sido salvados de inmediato. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado por su poder. Pero toda una vida es necesaria para poder sacar el pecado de nuestro interior. Sin embargo, Dios es fiel. Dios es fiel y por eso podemos descansar. Versículo 35. El pueblo de Israel nos dice: comió maná durante 40 años. ¿Tú has hecho la cuenta cuántos son 40 años? Son 14,610 días. Hasta que ellos llegaron a Canaán. Ellos le fallaron a Dios, pero Dios nunca le falló a su pueblo. Él seguía apareciendo cada mañana con maná y cada tarde con codornices. Dios le dijo que pusieran un frasco de maná en el arca como testimonio de su fidelidad. Versículo 33. Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo por generaciones. 3 cosas estaban en el arca. Nos dice Hebreos 9:4. 3 cosas. La vara de Aarón, que retoñó, los 10 mandamientos, la ley del Señor y un frasco de maná. El propósito de ese frasco de maná era recordarle al pueblo la fidelidad y el amor constante de Dios, para que así ellos supieran que Él provee y pudieran descansar confiados. Como pueden ver, la gloria de Éxodo 16 no está en la fidelidad de Israel a Dios, sino en la fidelidad de Dios hacia ellos. Ellos se quejaron, ellos murmuraron, ellos dudaron de Dios, ellos le fallaron, pero Dios apareció cada mañana. Durante 14,610 días, Dios no le falló ni una sola vez. Cuando mi esposa y yo regresamos a Venezuela en medio de la crisis del 2008, yo recuerdo que yo estaba convencido de que tenía todo lo necesario para salir adelante. Yo pensaba que mi esfuerzo, mi inteligencia, mi determinación serían suficientes. Pero no lo fueron. La realidad es que no lo fueron. La realidad es que Dios nos llevó allá para que entráramos en un desierto. Y entramos en nuestro propio desierto. Una temporada difícil, de esas que te confrontan, de esas que te vacían, de esas que te obligan a reconocer que tú no puedes hacerlo solo, que le has fallado a Dios, que necesitas un Salvador. Pero qué hermoso es el Señor, que fue justo allí,
en medio de ese desierto que Dios nos salvó. No solo cambió nuestra circunstancia, cambió nuestro corazón. Cuando regresé de nuevo en el 2013 a Estados Unidos, ya no era el mismo hombre. El temor y la presión no habían desaparecido. Ahora tenía una esposa y tenía 2 hijos pequeños a los cuales tenía que sustentar. La diferencia no era que no tuviera temor o presión. La diferencia era que ahora confiábamos en que Dios nos había llamado a avanzar y que Él sería fiel para proveer en cada paso del proceso. Porque el mismo Dios que fue fiel en el desierto de Israel sigue siendo fiel hoy. La mayor prueba de su fidelidad, ¿sabes cuál es? La mayor prueba de su fidelidad no fue el pan que cayó del cielo, sino su Hijo que descendió del cielo y murió en la cruz por ti y por mí. El mismo Jesús en Juan 6:35 nos dice: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él es la prueba de que Dios nunca nos abandona. Así que el valor para confiar no es la ausencia de miedo. Es decidir hoy depender de la gracia de Dios. Es tomar esa decisión firme de depender en su gracia y descansar en su fidelidad. Si hoy reconoces que no puedes hacerlo solo, si hoy reconoces que le has fallado, si hoy reconoces que necesitas un Salvador, Jesús está aquí. Él te ofrece perdón, Él te ofrece descanso para tu alma, Él te ofrece su espíritu, Él te ofrece sanidad, Él te ofrece provisión para todas tus necesidades. Incluso si le has fallado hoy, o si has pasado toda una vida fallándole, no te desanimes. Su misericordia es nueva cada mañana y su fidelidad nunca falla. Hoy es tu oportunidad de dar un paso de fe. Él quiere mostrarte que puedes confiar en Él. Así que no esperes más. Deja tus miedos, deja tus cargas, deja tu descontento, deja tu queja, deja tu murmuración y ven a Jesús ahora. Ven a Él y deja que su fidelidad transforme tu corazón. Vamos a ponernos de pie y a medida que nuestro grupo de adoración toque esta hermosa alabanza, vamos a tener a servidores, líderes aquí al frente dispuestos a orar contigo. Y yo te invito, allí donde tú estás, que en esta mañana cierres tus ojos. Toda cabeza doblada, todos ojos cerrados. Y tome solo un minuto para tener esa intimidad con el Señor. Tal vez tú viniste hoy y en realidad el paso que tienes que dar es entregar tu vida al Señor. Has estado huyendo de Él, has estado resistiéndolo, has estado confiando en tus propias fuerzas y hoy simplemente tu paso sea: Señor, me entrego a ti. Lo pongo todo a tus pies, Señor. Me arrepiento de mis maneras de vivir. Me arrepiento de haberme rebelado contra ti, de haber vivido a mi manera y te entrego mi vida. Tómame y haz conmigo lo que quieras, Señor. Si ese eres tú hoy, puedes dar un paso al frente y con gusto vamos a orar y a celebrar contigo. O tal vez tú eres uno que está como esos israelitas. Ya has sido liberado. Has tratado de caminar en la libertad en Cristo, pero hay cadenas que te amarran. Tu pasado, la vergüenza, la culpa, y no te permiten vivir como hijo de Dios. El Señor te está diciendo hoy: ya no debes vivir con la mentalidad de esclavo. Ya no debes vivir con la mentalidad de víctima. Lo que sea que te haya pasado estaba bajo mi control. Y yo estoy aquí para sanarte, para redimirte, para hacer de ti una criatura nueva y darte una vida nueva. Y si eres tú hoy esta mañana que necesitas sanación, que necesitas dirección del Señor, ven, da un paso al frente
que aquí estaremos juntos contigo para orar y pedirle a Dios que te guíe en el camino. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por la vida de cada hombre y cada mujer esta mañana, por los niños que se encuentran aquí, Señor. Tú eres el Señor que provee, Yahweh Rafa, el Señor que sana. Queremos ser una iglesia que ama a las personas. Y si aquí hay alguien, Señor, que debe entregar su vida a ti, que dé un paso al frente sin temor. Y si hay alguien que necesita ser sanado, alguien que necesita poner de nuevo su confianza en ti para provisión, para su futuro, que dé un paso adelante. Es en tu nombre, Señor, que oramos. Amén y amén. No te quedes en tu asiento. Si necesitas oración esta mañana, ven adelante y con gusto estaremos orando contigo.